Bueno, a la hora de hablar de la construcción del humor, la sociología se encarga de estudiar los distintos contextos en los que se construye y la forma de interpretar el humor. Podemos utilizar dos tipos de metodología. Utilizar metodología cuantitativa, en la que utilizaríamos una serie de bases de datos estadísticos para cruzar una serie de variables y interpretar qué variables influyen a la hora de determinadas construcciones, y una corriente cualitativa que se va a fijar más en los discursos a través de entrevistas en profundidad o grupos de discusión, o grupos focales también se llaman, que se encargarán sobre todo de las interpretaciones simbólicas y los diferentes discursos que se sueltan en los distintos contextos y grupos sociales. Para el tema cualitativo se suele utilizar la semiótica, que es la ciencia que estudia los diferentes sistemas de signos y cómo los grupos sociales interpretan de forma diferente los significantes que utilizamos en nuestro día a día, que distintos significados se asocian a cada significante. Entonces, en función de este tipo de metodología, pues accederemos de una forma u otra a la construcción del humor en cada contexto. En relación con la influencia del humor en las personas y las relaciones interpersonales. Bueno, aquí yo destacaría coger un autor de referencia que se llama Goffman y que estudia la relación de las personas en la vida cotidiana. La perspectiva que utiliza Goffman es entender los sujetos como enunciantes de discursos en función del contexto en el que se desarrollan. Es decir, no nos encontraríamos con una persona que tiene un discurso único, sino que se va adaptando en función del grupo en el que se desarrolla. Entonces, en este sentido, el humor se puede interpretar como que en función del grupo en el que yo me encuentre, permitiré ciertas bromas o ciertos chistes y en otro grupo no lo haré. Es decir, cuando hablemos con nuestros padres o nuestra familia, entenderemos que pega más un chiste u otro, y cuando estemos con nuestros amigos pues soltaremos otro tipo de chistes y de humor. Como vemos, la cuestión de todo esto es interpretar la norma que existe en cada grupo y donde se marca la frontera de esa transgresión de la norma. Entonces Goffman entiende que los sujetos protagonizan una especie de escena dramática ciertos papeles en un grupo social o en otro. Entonces, en función de cada grupo social, pues utilizaremos un papel, y en función de eso también hablaremos y soltaremos ciertas bromas que en un grupo serán legítimas y en otras no. Bueno, el humor depende de distintos grupos sociales, pero también de las distintas sociedades y culturas. Hay un estudio muy interesante de Gerhard Hofstede que tiene un libro que se llama Culturas y Organizaciones, el software de la mente. Y en ella estudia un total de 70 países a lo largo de 40 años, en los que a través de un análisis cuantitativo, de una base de datos, pues estudia cómo el humor y la transgresión de la norma social se construye de forma diferente dependiendo del contexto de cada estado. Entonces podemos ver diferencias en función de lo que él llama los círculos morales. Una vez que ese círculo moral se transgrede en un grupo o en otro. Entonces en un país pues, puede estar mejor visto hablar y hacer chistes sobre judíos, y en otro país pues, puede estar mejor visto hacer chistes sobre... Bueno, aunque ha evolucionado la forma de hacer, de usar el humor dependiendo de cómo evoluciona el tiempo, hay tres teorías fundamentales que realmente son aplicables a prácticamente cualquier contexto. Y una es la teoría de la incongruencia, que lo que utiliza es la sorpresa, la típica risa como estado de ánimo para usar el humor. En segundo lugar tenemos la teoría de la superioridad de Bergson, que lo que viene a decir es un poco cuando el humor se utiliza como para ponerte, digamos, por encima del resto. Una especie de infantilización del otro a la hora de realizar la risa. En cualquier contexto social, pues, cuando alguien dice algo, pues otras personas se pueden reír, estaríamos ante un caso de teoría de la superioridad. Y una tercera teoría de Spencer, que es la teoría de la liberación,
que consiste en, bueno, tiene un fondo biologicista como la sociología a principios del siglo XX, y lo que consiste es un poco, bueno, pues que se da por hecho que el ser humano, al verse sometido a un esfuerzo constante y a una tensión permanente, utiliza el sistema nervioso de una especie de respuesta que se canaliza a través del chiste, de una descarga que vendría a ser el chiste para liberar esa tensión a la que se ve sometida continuamente el ser humano. Y esas son las tres principales teorías en las que deberíamos tener en cuenta, aunque provienen más de la psicología, a Freud y a Bergson, que fueron los primeros que estudiaron el chiste en el espacio social, por así decirlo. Bueno, sobre si el ser humano es el único animal que recurre al humor, en los últimos estudios que se han hecho se está viendo que no solo es el ser humano. Sí es cierto que la construcción del humor en nuestro caso tiene mucha más complejidad que en el resto de los animales, porque tenemos la capacidad de hablar y por tanto de lanzar ciertos discursos que ya a la hora de comunicar pues implican una construcción mucho más compleja que en el resto de los animales o de los mamíferos. Sin embargo, hay distintos estudios en los que se estudian en algunos casos que los jadeos de ciertos chimpancés y de otros mamíferos en los momentos de juego pueden estar sometidos, o sea, pueden estar vinculados a la forma de relajar o de expresar que ese juego no se está haciendo con ninguna seriedad, sino que es un ambiente distendido, o sea que se podría en ese sentido relacionar con el humor. También hay otros estudios interesantes, como la psicóloga Martina de Villarros, que bueno, son como grababa ciertos chimpancés, gorilas, que sentían cosquillas y que se comparaban con la risa humana, esa vinculación de las cosquillas con el humor. No son, por así decirlo, no nos encontramos con chistes, pero sí con humor, con risa, con cierto sentido del humor que se puede asimilar entre animales y humanos. Otro estudio interesante es el del biólogo Mark Bekoff, donde se cogió a distintos animales y mamíferos y bueno, se presentó un estudio en que de alguna manera afirmaban que los animales podían tener un cierto sentido del humor un poco primitivo. Y por último, yo destacaría el psicólogo Jack Panksepp, que realizaba cosquillas a las ratas en el laboratorio a finales de los años 90, y esas ratas emitían ultrasonido cuando jugaban y cuando correteaban por el laboratorio. Situación similar, no nos encontramos con una construcción del chiste o del humor al nivel de complejidad que nos encontraríamos con los humanos, pero sí podemos atender a ciertas formas de expresión de esa risa o de esa relajación que caracteriza el chiste. Bueno, sobre los factores culturales o sociales que determinan el humor, en ese sentido, como hemos comentado antes, podemos tener en cuenta el país o el estado de nación, como el estudio que comentaba anteriormente, sobre cómo influyen los distintos países a la hora de construir de forma diferente el humor. No obstante, estudios concretos que se hayan hecho sobre todo desde la sociología y desde la psicología social, pues nos encontramos con La Barca, en un estudio de Venezuela, en el que estudiaba cómo el género influye en la manera de expresión de la broma o del chiste. Nos encontrábamos con un modelo masculino en el que los hombres realizaban chistes y humor sobre contenido sexual de forma muy explícita y en contextos abiertos, sin avergonzarse. Y sin embargo, las mujeres construían ese humor desde círculos sociales más íntimos. Esto tiene que ver con cómo se construyen las masculinidades y las feminidades dependiendo de cada contexto social, y entender en la sociología el género como una producción que no tiene que ver con anclaje, sino que depende de cada circunstancia y cada contexto social y cada grupo, cada clase. En ese sentido hay otro estudio en Perú que utilizaron, antes estábamos hablando de datos cualitativos, en este caso no estudió tanto los discursos, sino que realizaron un cuestionario en colegios para adolescentes de 10 a 16 años, con un total de 400 cuestionarios, donde pasaron un cuestionario que se hizo muy famoso a principios del siglo XXI, que se llama Cuestionario de Estilos del Humor. Entonces, a partir de las respuestas, una serie de tipologías y de tipos de bromas sobre los que hacían los jóvenes, esas respuestas se categorizaban y se añadían a 4 tipos de humor. Entonces nos encontramos con un humor afiliativo,
que tenía la intención de contar un chiste para reducir ciertas tensiones en las relaciones interpersonales, como para lo que viene siendo romper un poco el hielo. Ese sería el ejemplo del humor afiliativo. En segundo lugar, un humor para el mejoramiento personal. Este tiene que ver con mantener, digamos, el humor en situaciones adversas, pues mantener esa situación. Un tercer humor, el humor agresivo, que la intención del humor agresivo es sobre todo sobresalir por encima del resto de las personas que están a su alrededor. Y un humor de descalificación personal, que es la utilización de términos autodespectivos hacia tu misma persona para con el objetivo, digamos, de restar tensión a esa situación personal tuya y hacer un poco broma de ti mismo para quitarle hierro al asunto. Entonces ese estudio, por el contrario, se hizo y no encontramos diferencias muy significativas en función del género ni en función de la edad. Sobre todo nos encontramos con un humor afiliativo y para el mejoramiento personal, y sin embargo era menos frecuente el humor agresivo y de descalificación personal. Había ciertas diferencias en función de la edad y del género, pero a la hora de cruzarlas con las variables en términos estadísticos no resultaban relaciones especialmente significativas, por lo que en ese contexto concreto no nos encontramos diferencias. En este sentido, tenemos que interpretar los estudios sobre el humor dependiendo de cada contexto social, porque pese a que la utilización de metodologías cuantitativas y cualitativas tienen la intención de exportar esos datos para generar cierta generalización, valga la redundancia, no es lo mismo. O sea, un estudio que hagamos en términos cualitativos en Perú no tiene por qué ser extrapolable a España o incluso a lo mejor a Andalucía. Entonces, dependiendo del contexto social, en las investigaciones que realicemos, pese a esa generalización que podamos hacer sobre la población, tenemos que tener muy en cuenta la metodología que utilicemos y las muestras o los perfiles que realicemos en función de si son estudios cuantitativos o cualitativos. Bueno, sobre las consecuencias que puede tener el estado de ánimo de las personas en cada situación. Hay una teoría que se llama la teoría de la libre activación, que lo que venía un poco a contar era el papel que tiene el humor y los distintos estados de ánimo en curar ciertas enfermedades o ciertas patologías. Pese a que son estudios que no están muy desarrollados, nos podían dejar un poco datos como que en personas que mantienen un estado de humor bueno, pues tienen una mayor longevidad, como se hizo un estudio con unas monjas. Pero vienen a decir eso un poco, cómo influye los sentimientos en la superación de ciertas enfermedades, y al fin y al cabo el humor forma parte de esa expresión de sentimientos de felicidad y de liberación de tensiones que siempre pueden venir bien para la mejora del estado de ánimo y de las situaciones de depresión o de distintas patologías en las personas.